Solo bastaron 45 minutos para acabar con la ilusión de la Navidad, con una familia, y crear un misterio que aún no ha sido resuelto. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos el extraño caso de la desaparición de los niños Sodder en Lafayette, Virginia Occidental, Estados Unidos. George Sodder, cuyo nombre real era Giorgio Sodu, era un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos cuando tenía 13 años junto a su hermano mayor. Para mala suerte de George, su hermano decidió regresarse inmediatamente a Italia y lo abandonó a su suerte. Después de eso decidió quedarse en Estados Unidos y cambiar su nombre a George Sodder, pero nunca se supo por qué había abandonado Italia en 1908. Comenzó su nueva vida en el estado de Pensilvania llevando agua y otros suministros para los constructores de caminos. Tiempo después, consiguió un empleo como conductor de camiones en Virginia Occidental. Por su parte, Ginny Cipriani era la hija de una encargada de negocios en Smithers, Virginia Occidental, y junto a sus padres había llegado a Estados Unidos cuando solo tenía 3 años. Con el tiempo, conoció a George Sodder, se casaron y se establecieron en las afueras de Fayetteville en una casa de 2 pisos con estructuras de madera. En esta zona vivían muchos inmigrantes italianos. En 1923 nació el primero de sus 10 hijos y eran una familia respetada de la clase media local. George, en su calidad de italiano inmigrante y antifascista, tenía fuertes opiniones sobre el dictador Benito Mussolini, pero no todos sus compatriotas pensaban como él y esto lo llevó a tener varias peleas. Cuando nació una de sus hijas en 1943, ya el segundo de ellos había dejado la casa para servir en la Segunda Guerra Mundial, y en 1945, días antes de la Navidad, estaban todos reunidos excepto Joseph, que aunque la guerra ya había terminado, no pudo regresar a casa. En la casa que forjaron George y Ginny Sodder criaron a sus 10 hijos: John, Joseph Samuel, Mary Ann, George Jr., Maurice Antonio, Martha, Luis Enrico, Jenny Irene, Betty y Silvia, quienes nacieron entre 1922 y 1942. En 1945 Mussolini fue depuesto y ejecutado, pero las críticas de George Sodder continuaron dejando resentimientos en una parte de su comunidad. En una ocasión, en octubre de ese año, un vendedor de seguros que fue rechazado por George le dijo en tono amenazante que su casa se haría humo y que sus hijos serían destruidos. Todo esto por lo que George había dicho sobre el dictador italiano. Otro hombre que llegó a la casa Sodder a buscar trabajo aprovechó en ir a la parte de atrás y le dijo a George que su caja de fusibles le causaría un incendio algún día. Este comentario desconcertó al padre de familia, ya que acababa de volver a cablear la casa cuando instaló una estufa, y la compañía eléctrica le había dicho que todo estaba bien. Un detalle adicional que se tiene que tener en cuenta en este caso es que en las semanas previas a la Navidad, los hijos mayores de George se habían dado cuenta que un automóvil extraño estaba estacionado en la carretera, y los ocupantes miraban fijamente a los hijos menores mientras regresaban de la escuela. La familia Sodder celebró la Nochebuena de 1945 y la hija mayor, que había estado trabajando en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville, sorprendió a sus 3 hermanos menores con juguetes que les había comprado como regalos de Navidad, y debido a la emoción de recibirlos, le pidieron a su madre permiso para quedarse despiertos hasta más tarde para jugar con sus juguetes nuevos. A eso de las 10 de la noche, los hermanos mayores, Maurice de 14 años y Luis de 9, alimentaron y guardaron a las vacas y pollos antes de irse a la cama. Los otros hermanos, que habían estado trabajando con su padre todo el día, ya estaban dormidos. Ginny, la madre, se llevó a Silvia, de 2 años, con ella. El teléfono sonó a las 12:30 de la madrugada, y la madre se despertó a contestar. La llamada era de una persona que no reconoció y que pidió hablar con alguien que ella tampoco conocía, pero logró escuchar risas y tintineos de vasos de fondo.
Al decirle que habían marcado un número equivocado, la mujer que llamó se rió y colgó. Ginny no le dio importancia a la llamada y estaba por regresar a dormir cuando se dio cuenta que las luces estaban encendidas y que las cortinas no se habían cerrado, dos cosas que regularmente eran responsabilidad de quienes se quedaran despiertos hasta tarde. Su hija Marion estaba dormida en el sofá de la sala, por lo que asumió que los otros niños se habían quedado despiertos y habían ido a su habitación, que estaba en el ático. Cerró las cortinas, apagó las luces y regresó a su cama. A la 1 de la mañana, un fuerte ruido que golpeó el techo de la casa despertó nuevamente a Ginny. Este ruido parecía ser el de un objeto redondo, ya que escuchó cómo caía y luego cómo rodaba. Después de eso se volvió a dormir, pero solo por 30 minutos, ya que en esta ocasión lo que la despertó fue el fuerte olor a humo. Cuando se levantó, descubrió que la oficina de George estaba en llamas, alrededor de la línea telefónica y la caja de fusibles. Ginny despertó a George y a sus hijos mayores. Los padres, junto a sus 4 hijos, Marion, Sylvia, John y George Jr., escaparon de la casa. Todos comenzaron a gritar para que los 5 niños que estaban en el ático bajaran. George intentó subir a sacarlos, pero la escalera estaba en llamas. Todos los esfuerzos para encontrar, ayudar y rescatar a los niños fueron extrañamente complicados. El teléfono no funcionaba y Marion, una de las hijas, corrió a la casa de unos vecinos para llamar a los bomberos. Un conductor que pasaba por la zona que vio las llamas también intentó llamar a los bomberos desde una taberna cercana, pero no pudo conectarse con la operadora, pero lo intentó nuevamente desde otro teléfono en el centro de la ciudad. George padre trepó por la pared y rompió una ventana del ático cortándose el brazo en este proceso. Él y sus hijos tenían la intención de usar una escalera y llegar al ático para rescatar a los otros niños, pero esta escalera no estaba en el lugar donde siempre la dejaban. Un barril de agua que pudo usarse para apagar el fuego se había congelado. Y finalmente, el padre intentó prender los 2 camiones que tenía para acercarlos a la ventana y subir al ático, pero ninguno de los 2 arrancó, a pesar de haber funcionado perfectamente el día anterior. Con la frustración encima, los Soder, que sí lograron salir de la casa, tuvieron que ver cómo su vivienda se consumía por el fuego durante 45 minutos. El departamento de bomberos recién llegó a la casa a las 8 de la mañana del día siguiente, ya que según declaraciones del jefe de bomberos F.J. Morris, las alarmas se atendían con el sistema de árbol telefónico, mediante el cual un bombero llamaba a otro. El departamento de bomberos estaba solo a 2 millas, pero esta demora hizo que llegaran cuando la casa ya se había reducido a cenizas. George y Ginny supusieron que 5 de sus hijos estaban muertos, pero una breve búsqueda en los terrenos el día de Navidad no encontró rastros de estos. El jefe Morris sugirió que el fuego había sido lo suficientemente fuerte como para incinerar por completo los cuerpos, y un inspector de la policía estatal peinó los escombros y atribuyó el incendio a un cableado defectuoso. Uno de los hermanos de Ginny era bombero y junto a sus colegas no pudo hacer más que buscar los restos de los cuerpos entre las cenizas que quedaron. A las 10 de la mañana, el jefe Morris les dijo a los Soder que no se había encontrado ningún hueso como era de esperarse, si es que los cuerpos de los niños hubieran ardido en el incendio. Una versión adicional contó que sí se encontraron algunos restos, pero no se le dijo a la familia. La opinión del jefe de bomberos fue que los 5 niños habían muerto en el incendio, lo que sugería que el fuego alcanzó una temperatura lo suficientemente alta como para carbonizar sus cuerpos por completo. Un comentario que se hizo años después de esta tragedia es que la investigación de los bomberos en ese momento fue superficial en el mejor de los casos. El jefe de bomberos le pidió a los Soder que no perturbaran el lugar para que se pudiera hacer una investigación más exhaustiva, pero George y Ginny no pudieron soportar la vista y cubrieron el terreno de la casa incendiada con 1,5 metros de tierra, con la intención de que se convirtiera en un jardín conmemorativo para sus hijos perdidos. El forense local llamó a una investigación y sostuvo que el incendio fue ocasionado por un cableado defectuoso, lo cual era poco probable ya que este era nuevo, además que sospechosamente en el jurado que deliberó la causa estaba el hombre que había amenazado previamente a George
con que su casa se incendiaría y que sus hijos serían destruidos. Los certificados de defunción de los 5 niños que no salieron del incendio se emitieron el 30 de diciembre. Un periódico local dijo que los cuerpos habían sido encontrados, aunque como esto no fue cierto, luego tuvieron que corregirse. George y Ginny no pudieron asistir al funeral de sus hijos, pero sí lo hicieron los hijos mayores. Tiempo después, cuando los Soder comenzaron a reconstruir sus vidas, también empezaron a cuestionar todos los hallazgos oficiales sobre el incendio. Se preguntaron por qué, si la causa fue eléctrica, las luces navideñas seguían prendidas una vez iniciado el incendio. Además, que sí llegaron a encontrar la escalera, pero en el fondo de un terraplén a 23 metros de distancia de la casa. Una persona de la compañía de teléfonos les confirmó a los Soder que su línea no se había quemado en el fuego como se pensó inicialmente, sino que alguien había cortado la línea desde el poste, es decir, que alguna persona había trepado el poste de más de 4 metros para hacerlo. Un hombre a quien los vecinos vieron robando cerca de la casa fue arrestado y confesó haber cortado la línea telefónica, pero pensó que era el cableado eléctrico y negó tener que ver con el incendio. Sin embargo, esta versión es un poco extraña porque no hay muchos registros que identifiquen a este sospechoso. Ginny también tuvo problemas para aceptar la creencia de Morris de que todos los rastros de los cuerpos de los niños se habían quemado por completo en el fuego. Muchos de los electrodomésticos se habían encontrado, aún reconocibles entre las cenizas junto con fragmentos del techo de hojalata. Ella contrastó los resultados del incendio con un relato del periódico sobre un incendio similar en una casa que mató a una familia de 7. Se informó que en ese caso se encontraron restos óseos de todas las víctimas. Ginny quemó pequeñas pilas de huesos de animales para ver si se consumían por completo. Ninguno lo hizo. Una empleada de un crematorio local con la que se puso en contacto le dijo que los huesos humanos permanecen incluso después de que los cuerpos se quemen a más de 1000 grados centígrados durante 2 horas. Mucho más tiempo y temperatura de lo que podría haber alcanzado el incendio de la casa. De hecho, en los crematorios modernos, las cenizas de la incineración son pasadas por un rodillo para pulverizar los trozos de hueso que permanecen. También se consideró el hecho de que los camiones de los Soder no arrancaron. George creía que habían sido manipulados, quizá por el mismo hombre que robó en la zona y que cortó la línea telefónica. Sin embargo, uno de sus yernos le dijo al Charleston Gazette Mail en 2013 que había llegado a creer que los Soder, en su apuro por prender los camiones, ahogaron los motores. Algunas investigaciones han sugerido que la llamada telefónica con un número incorrecto a la casa de los Soder también podría haber estado relacionada de alguna manera con el incendio y la desaparición de los niños. Sin embargo, los investigadores luego localizaron a la mujer que había hecho la llamada. Ella confirmó que había sido un número equivocado de su parte. También surgieron pruebas que respaldaron la creencia de que el incendio no se había iniciado por un fallo eléctrico, y en cambio se había iniciado deliberadamente. Un conductor de autobús que pasó por Fayetteville esa Nochebuena dijo que había visto a algunas personas arrojar bolas de fuego a la casa. Unos meses más tarde, cuando la nieve se había derretido, Sylvia, la hija menor, encontró un objeto pequeño, duro, de color verde oscuro, parecido a una bola de goma en la maleza cercana. George, recordando el relato de su esposa sobre un fuerte golpe en el techo antes del incendio, dijo que parecía una granada de mano, las conocidas bombas de piña, o algún otro dispositivo incendiario utilizado en combate. Posteriormente, la familia afirmó que, contrario a la conclusión del jefe de bomberos, el fuego se había iniciado en el techo, aunque para entonces no había forma de probarlo. Los Soder jamás reconstruyeron su casa. Sembraron muchas flores, ya que ellos creían que los chicos podrían seguir vivos. George no esperó a que llegaran informes de avistamientos. Después de ver una niña en una fotografía de una revista de jóvenes bailarinas de ballet en la ciudad de Nueva York, que se parecía a una de sus hijas, condujo hasta la escuela de la niña, donde sus repetidas demandas de verla él mismo fueron rechazadas.
Los Soder intentaron en vano que la policía y el FBI abriesen una investigación sobre el caso. El director J. Edgar Hoover respondió personalmente a sus cartas. Aunque me gustaría ser útil, escribió, el asunto relacionado parece ser de carácter local y no entra dentro de la jurisdicción de investigación de esta oficina. Si las autoridades locales solicitaran la ayuda de la oficina, por supuesto, ordenaría a los agentes que lo hicieran. Pero la policía y los departamentos de bomberos de Fayetteville se negaron a hacerlo. Los esfuerzos de la familia pronto trajeron nuevos supuestos avistamientos de los niños después del incendio. Ida Crutchfield, una mujer que dirigía un hotel en Charleston, afirmó haber visto a los niños aproximadamente una semana después del incendio. Dijo en un comunicado que no recordaba la fecha exacta, pero que los niños habían llegado hacia la medianoche con 2 hombres y 2 mujeres de rasgos italianos. Cuando intentó hablar con los niños, uno de los hombres la miró de manera hostil, se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente todo el grupo dejó de hablarle. Recordó que salieron del hotel temprano a la mañana siguiente. Sin embargo, los investigadores modernos no consideran que su historia sea creíble, ya que solo se habían visto fotos de los niños por primera vez 2 años después del incendio. George siguió las pistas en persona, viajando a las áreas de donde habían llegado mensajes. Una mujer de St. Louis, Missouri, afirmó que Martha estaba detenida en un convento ahí. Un cliente de un bar de Texas afirmó haber escuchado a otras 2 personas haciendo declaraciones incriminatorias sobre un incendio que ocurrió en la víspera de Navidad en Virginia Occidental algunos años antes. Ninguno de ellos resultó significativo para el padre desesperado. Cuando George se enteró más tarde de que un pariente de Ginny en Florida tenía hijos que se parecían a los suyos, fue a buscarlos, y este pariente tuvo que demostrar que los niños eran suyos antes de que George estuviera satisfecho. En 1967, George fue al área de Houston para investigar otro dato. Una mujer había escrito a la familia diciendo que Louis le había revelado su verdadera identidad una noche después de haber bebido demasiado. Ella creía que él y Maurice vivían en alguna parte de Texas. Sin embargo, George y su yerno, Grover Paxton, no pudieron hablar con ella. La policía pudo ayudarlos a encontrar a los 2 hombres que había indicado, pero negaron ser los hijos desaparecidos. Paxton dijo años después que las dudas sobre esa negación permanecieron en la mente de George por el resto de su vida. En agosto de 1949, George pudo persuadir a Oscar Hunter, un patólogo de Washington, D.C., para que supervisara una nueva búsqueda en la tierra del jardín de la casa. Después de una búsqueda minuciosa, se encontraron artefactos que incluían un diccionario que había pertenecido a los niños y algunas monedas. Se desenterraron varios pequeños fragmentos de hueso que se determinó eran vértebras humanas. Los fragmentos de hueso se enviaron a Marshall T. Newman, un especialista del Instituto Smithsoniano. Se confirmó que eran vértebras lumbares, todas de la misma persona. El informe de Newman dictaminó que dado que los recesos transversales estaban fusionados, la edad de ese individuo al morir debía haber sido de 16 o 17 años. Por lo tanto, dado ese rango de edad, no era muy probable que estos huesos fueran de alguno de los 5 niños desaparecidos, ya que el mayor de ellos, Maurice, tenía 14 años en ese momento. Newman agregó que no mostraban signos de exposición a las llamas. Además, estuvo de acuerdo en que era muy extraño que esos huesos fueran los únicos encontrados, ya que un fuego de leña de tan corta duración debería haber dejado atrás los esqueletos completos de todos los niños. El informe concluyó que las vértebras probablemente venían de la tierra que George había puesto sobre el sitio. Más tarde se confirmó que los fragmentos de hueso provenían de un cementerio en las cercanías de Mount Hope, pero no se pudo explicar por qué los habían sacado de ahí o cómo llegaron al lugar del incendio. El Instituto Smithsoniano, según sus registros, devolvió los fragmentos de hueso a George en septiembre de 1949, pero se desconoce su ubicación actual. La investigación y sus hallazgos atrajeron entonces la atención nacional, y la legislatura de Virginia Occidental celebró 2 audiencias sobre el caso en 1950.
Sin embargo, posteriormente el gobernador Oki Lee Patterson y el superintendente de la Policía Estatal W. E. Burchett dijeron a los Soder que el caso no tenía solución y lo cerró a nivel estatal. El FBI decidió que tenía jurisdicción como posible secuestro interestatal, pero abandonó el caso después de 2 años de seguir pistas infructuosas. Con el fin de los esfuerzos oficiales para resolver el caso, los Soder no perdieron la esperanza. Hicieron imprimir folletos con fotos de los niños, ofreciendo una recompensa de $5,000, que luego se duplicó por información que pudiera resolver el caso incluso para uno de ellos. En 1952 colocaron una valla publicitaria en la casa y otra a lo largo de la Ruta 60 de los Estados Unidos, cerca de Ansted, con la misma información. Con el tiempo se convertiría en un hito muy conocido para los conductores a través de Fayetteville en la Ruta 19, que hoy es la Ruta Estatal 16. En 1968 el caso tuvo un nuevo descubrimiento. A la casa de los Soder llegó una carta que contenía una fotografía de un joven veinteañero, moreno y de ojos oscuros, que en su parte posterior llevaba una críptica inscripción. Esta decía: Louis Soder, I love brother Frankie, Little Boys, A90132 o 35. Las autoridades opinaron que aquello era una broma de mal gusto, pero los Soder creyeron que ese muchacho podría ser de verdad su hijo Luis Érico, uno de los niños desaparecidos, y enviaron a un detective a Kentucky, de donde había sido enviada la carta, pero no obtuvieron resultados. El joven de aspecto italiano de la fotografía jamás pudo ser identificado. Los Soder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctima de una red de adopciones ilegales, aunque otros barajaron también la posibilidad de que el secuestro de los niños había sido obra del crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, sino también porque George Soder era dueño de varios camiones de transporte de carbón, y el transporte por carretera era un sector que tradicionalmente en esa parte del país y en esa época estaba controlado por la mafia. George Soder murió en 1969. Ginny y sus hijos sobrevivientes, excepto John, que nunca habló de la noche del incendio excepto para decir que la familia debía aceptarlo y seguir con sus vidas, continuaron buscando respuestas a sus preguntas sobre el destino de los niños desaparecidos. Después de la muerte de George, Ginny se quedó en la casa familiar colocando cercas alrededor y agregando habitaciones adicionales. Por el resto de su vida vistió de negro guardando el luto y cuidó el jardín en el sitio de la antigua casa. Después de su muerte en 1989, la familia finalmente retiró la valla publicitaria desgastada. Los niños sobrevivientes de la familia Soder, junto con sus propios hijos, continuaron publicitando el caso e investigando pistas. Ellos, con los residentes mayores de Fayetteville, han teorizado que la mafia siciliana estaría tratando de extorsionar a George y que los niños podrían haber sido secuestrados por alguien que sabía sobre el incendio planeado y les dijo que estarían a salvo si salían de la casa. Posiblemente fueron llevados de regreso a Italia, y si ellos hubieran sobrevivido todos esos años y sabían que sus padres y hermanos también lo habían hecho, cree la familia que es posible que hayan evitado el contacto para evitar daños. A partir de 2015, Sylvia Soder Paxton, la más joven de la familia y la única sobreviviente, declaró al Gazette Mail que fue la última de los niños en salir de casa. Además que ella y su padre a menudo se quedaban despiertos hasta tarde hablando de lo que podría haber pasado. Ella todavía cree que sus hermanos sobrevivieron esa noche y ayuda en silencio con los esfuerzos para encontrarlos y dar a conocer el caso. Su hija dijo en 2006 que les prometió a sus abuelos que no dejaría morir la historia, que haría todo lo que pudiera. Los cuerpos de la familia Soder están enterrados en el High Lawn Memorial Park en Virginia Occidental. La última de las hermanas Soder, Sylvia, murió el 21 de abril de 2021 a los 79 años y está enterrada en el Cunningham Memorial Park en Virginia Occidental. Este caso no ha perdido relevancia y se suele hablar mucho de él, especialmente en estas fechas. La familia que sigue buscando a los niños Soder ha logrado que páginas web como websleuth.com mantenga la cobertura del caso.
La opinión de varios expertos es que los niños sí murieron en la casa y que el hermano John trató de llegar a ellos, pero no pudo. Stacey Horn, quien hizo un segmento sobre el caso para National Public Radio alrededor de su 60 aniversario en el 2005, también cree que la muerte de los niños en el incendio es la solución más plausible. En una publicación contemporánea en su blog, señaló que el fuego había seguido ardiendo toda la noche después de que la casa se derrumbó y que 2 horas no eran tiempo suficiente para buscar a fondo en las cenizas. Incluso si lo hubiera sido, es posible que los bomberos no supieran qué hacer. Sin embargo, dijo que hay bastante rareza genuina en todo esto, que finalmente, si algún día se descubre que los niños no murieron en el fuego, no se iba a sorprender. Antes de terminar con este episodio, les dejo 2 películas que espero encuentren interesantes. La primera es El hombre que sabía demasiado, que dirigió Alfred Hitchcock en 1956. En esta película, que tiene como protagonistas a James Stewart y Doris Day, cuenta cómo una familia americana, compuesta por el Dr. Ben McKenna, su esposa y su hijo Hank, están pasando unas vacaciones en Marruecos. Tras la muerte de un espía en brazos de Ben, el matrimonio descubre que su hijo ha sido secuestrado. Sin saber en quién confiar, los McKenna se ven envueltos en una angustiosa pesadilla que tiene que ver con una operación de espionaje internacional. La pueden ver en HBO Max. La segunda película que les recomiendo es Plan de vuelo, protagonizada por Jodie Foster. En esta película, Kyle Pratt, el personaje de Foster, se enfrenta a la peor pesadilla de una madre. Su hija de 6 años desaparece sin dejar rastro en pleno vuelo. Recién recuperada de la muerte de su esposo, la protagonista iniciará una búsqueda desesperada para encontrar a su hija, donde tendrá que demostrar que no está loca. Sin duda, esto supondrá una auténtica prueba de superación para ella en todos los aspectos, porque se verá en la necesidad de remar contra viento y marea para cumplir su misión con éxito. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy y espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast y los invito a compartir los episodios en sus redes sociales. Si es la primera vez que lo escuchan, bienvenidos a esta comunidad de curiosos. Y aprovecho para invitarlos a suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. En Instagram y Facebook comparto fotos sobre estos lugares y algún material adicional, así que no se olviden de seguir la página en @lugaresmisteriosos el podcast. Y ahí también pueden dejarme algún comentario o sugerencia que me encantará leer. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.